computadora. Y después la presentación. Ok. Bien, entonces, bueno, primero que todo, recuerden qué es lo que hacía Support Vector Machine. Esta es la misma presentación que estábamos viendo la otra vez. La idea es que yo tenga dos clases, en particular, las manzanas rojas y las manzanas verdes, y yo quiero trazar el mejor plano que las separe, la mejor superficie de decisión, que es en la jerga de Support Vector Machine, eso es lo que uno realiza, una superficie de decisión porque, por supuesto, aquí es una recta, pero cuando trabajamos en muchas dimensiones vamos a tener un hiperplano, y la idea es maximizar este margen que hay entre las dos clases, y el margen lo construimos a partir de las manzanas más mal clasificadas. Por ejemplo, de las manzanas verdes, esta es la que es más difícil de clasificar porque está más cercana a la roja, y entre las rojas estas dos son las más cercanas a las verdes, y por lo tanto estas dos líneas discontinuas lo que marcan básicamente es el margen, y por el medio del margen trazamos en la superficie de decisión. Y la idea es maximizar este margen, es decir, lograr que sea lo máximo posible. ¿Ok? Para eso construimos una función. Todo esto fue para construir esta función. Esta función se llama básicamente la función o la superficie de decisión, que es justamente la ecuación de un plano, de una recta, de un hiperplano, depende de la dimensionalidad. Entonces, reemplazamos el valor de la observación en esa función. Si nos da mayor que 0, entonces está en las manzanas positivas, digamos. Si nos da menor que 0, está en las manzanas negativas, y si da 0, está sobre la superficie. Entonces, todo el objetivo es construir esta superficie de decisión de la mejor manera posible, y en particular, construirla significa hallar los parámetros W, que justamente son los coeficientes que acompañan a las X, es decir, A, B, C en el caso de un plano y otros coeficientes en otros casos, y B es como el coeficiente libre. Entonces, si yo encuentro estos parámetros adecuadamente, encontraría mi superficie de decisión. ¿Cómo lo encuentro? Bueno, minimizando una función que es el inverso del margen. Todo esto cosas que hicimos acá fue para construir el tamaño del margen como lo habíamos construido, y era minimizar esta función. Pero sujeto a una condición. Aquí estaba la condición escrita. Sujeto a esta condición, disculpen que lo pase tan rápido, pero es que es como repaso de la vez pasada, ¿no? Ok, entonces la idea es minimizar esto, sujeto a esta condición que también se puede escribir de otra manera. Se puede escribir o un poquito más compacto, o no más compacto, sino de otra manera. Escribir simplemente I acá, por omega transpuesta por xy, menos b mayor o igual que 1. Entonces esta es la condición escrita de mejor manera, y este es el mínimo o la función objetivo a la cual tenemos que, la función objetivo a la que tenemos que minimizar. Repito, es hallar W, que son los coeficientes, B, que es el parámetro libre, basado en esta condición. ¿Bien? Entonces, lo que hicimos fue en la clase pasada resolver el problema usando un software de R, o un paquete de R que se llama QuadProt, que había que identificar estas matrices, y eso fue lo último que hicimos. Hasta donde yo sepa, había que identificar las matrices, y ahora vamos a entrar en un nuevo problema. No sé si quedó el resumen más o menos listo, ¿se entendió, no? Y bueno, sabíamos que hay un comando de R que vamos a retornar a R, que se llama SVM, que justamente hace el cálculo por nosotros de encontrar el mejor coeficiente que separa las dos clases. Entonces, como que no hay que preocuparse mucho más del tema, solo entender qué es lo que se está haciendo, en principio. ¿Ok? Bien, tenemos un caso como este, que es más difícil. Este es un caso complicado porque yo no sé acá cómo separar las verdes de las rojas, y en estos casos se llama caso no separable, ¿no? Entonces, en principio, yo podía trazar, pero no importa la línea que trace, por donde quiera que la trace, nunca voy a dejar las clases separadas. ¿Se ve o no? ¿Se entiende que es un problema más complicado? Entonces, el problema, ¿cómo se resolvió? Que, bueno, permitiendo cierto nivel de error. O sea, vamos a suponer que vamos a clasificar lo mejor posible y sabemos que nos vamos a equivocar, pero equivoquémonos lo menos posible. Esa es la idea. O sea, siempre, por donde quiera que tracemos una superficie, no sé, si yo trazo una línea por acá, qué sé yo, voy a tener, no sé, la mayor cantidad de manzanas verdes de este lado, pero me equivoqué 2 veces porque tengo las verdes aquí arriba, ¿no? No sé si se entiende la idea, ¿no?
Ok, entonces, ¿cómo se entendió esto? ¿Cómo lo resolvieron? Usando un clasificador que se llama Soft Margin Clasificador, que es algo así como márgenes suaves, es decir, que los márgenes puedan moverse de alguna manera de acuerdo a un cierto parámetro que vamos a poner dentro del mínimo de la función objetivo, que le vamos a llamar parámetro de costo. Ese es un parámetro de costo, en principio, ¿no? Y estos son los errores permitidos, una serie de errores permitidos. Nuestra idea, o sea, la idea es básicamente tomar estos valores, que son valores aleatorios, y tomar esta condición ahora, pero no con estrictamente mayor o igual a 1, sino permitiéndole que en algunos casos se equivoque. ¿Se entiende? ¿No? En algunos casos porque le estamos restando ese error. Entonces, si yo minimizo esto, yo tengo un nuevo parámetro con el cual tengo que jugar, se llama el costo. Observen el costo más o menos, cuál es la gracia del costo. Si el costo fuese muy, muy, muy alto, si este valor yo le pongo, por ejemplo, 2 millones, un valor muy alto, entonces recuerden que yo estoy minimizando esta expresión y como este es muy grande, entonces esta suma de alguna manera tiene que ser más pequeña. Para ser más pequeña, algunos de estos var epsilon tienen que hacerse nulo. Y como se hace nulo, entonces tengo menos margen o el margen es más estrecho. Y por lo tanto me equivoco menos. ¿Se entiende la idea, no? Mientras que si C es más grande, entonces, disculpe, más chico, si C es muy pequeño, entonces tengo la posibilidad de que esto sea, que haya más var epsilon distintos de 0 y por lo tanto tengo un margen más amplio para cometer errores. ¿Se entiende, no? Entonces, jugando con ese parámetro C, yo puedo controlar de alguna manera o penalizar los errores que puedo cometer. Y es nuevamente un poquito, la idea es la siguiente, tiene que ver con el fenómeno de, ¿cómo se llama esto? El fenómeno del bias versus varianza. ¿Qué es lo que hacemos con al cometer un error a propósito? Porque este es un error a propósito. Lo que hacemos es aumentar el sesgo, pero disminuimos la variabilidad del problema. Y eso fue la idea fundamental del tipo que se le ocurrió esto, que básicamente, si tú aumentas la variabilidad, disculpe, y disminuyes, de nuevo, tú aumentas el sesgo a medida que tú vas dejando este C muy pequeñito. Mientras C se hace más grande, tu sesgo va disminuyendo porque vas cometiendo menos errores, pero con tus datos training de entrenamiento. Entonces, cuando tú vas a aplicar el modelo se sobreajusta. Nuevamente, la pregunta puede ser algo así, no sé si me logro entender, porque esta parte es como media tricky, digamos, de medio complicado de entender, ¿no? Si ya yo sé que aumentando C cometo menos errores, ¿por qué no aumento C de partida, digamos? ¿Por qué no tengo un C muy grande? Ahí cometo menos errores en resolver el problema. Bueno, el problema que tengo es que si C es demasiado grande, entonces al no cometer errores, el sistema se sobreajusta a mis datos de entrenamiento, es decir, disminuye el sesgo notoriamente, digamos. Entonces, al disminuir el sesgo, aumenta la varianza en el sentido de que cuando yo lo quiero aplicar a otros datos, la variabilidad es tan grande que no me sirve lo que estoy clasificando. Entonces, por lo tanto, no puedo llegar y apostar a un C muy grande, sino que tengo que empezar a jugar con distintos valores de C hasta encontrar el valor adecuado. ¿Se entiende, no? Más o menos eso. ¿Ok? Veamos entonces con un ejercicio para ver si lo podemos entender un poco mejor. Acá vamos a R primero. Bueno, esto que estoy acá narrando, el ejemplo 1, lo vamos a tener en R. Entonces, por favor, tienen que ir a Canvas. A ver, un segundito, les voy a indicar dónde está. ¿Dónde está? En Canvas, por favor, tenemos el ejercicio 12.3, por favor, que se llama Soft Margin o margen suave, básicamente, ¿no? Entonces, por favor, copien ese ejercicio, todo el ejercicio que está ahí, y lo vamos a ejecutar explicado un poquito con R, para mostrarle algunos detalles de cómo funciona el Support Vector Machine con Soft Margin. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Pasamos entonces, ¿lo copiaron? A R entonces. Voy a R. Está en la presentación también la explicación, ¿no? Pero le explico directamente aquí con el ejercicio. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es generar datos ficticios o datos sintéticos. Y después lo vamos a aplicar a datos reales, digamos,
pero en principio para controlar un poco la explicación vamos a generar datos ficticios. ¿Cómo lo vamos a generar? Simplemente todo, bueno, marquemos setZip1 para que generemos los mismos datos, básicamente. Vamos a generar 100 valores usando una normal aleatoria. Básicamente, cuando uno escribe ese prefijo R, indica que vamos a generar random numbers, o números aleatorios, usando una normal. ¿Ok? Y vamos a convertirlo en dos columnas de 50 cada uno. ¿Ok? Entonces, en forma matricial. O sea, si hacemos esto, y bueno, no es conveniente hacerlo, pero voy a escribir X acá para que se den cuenta de qué fue lo que se generó, ¿no? Se generaron un par de números, X1 y X2, aleatoriamente, ¿no? Ahora voy a ponerle una etiqueta acá, que son, voy a generar 25 veces menos 1 y 25 veces 1, ¿no? Acá. Y voy a hacer lo siguiente, a los que tengan etiqueta 1, les voy a agregar 1.3 para correr los datos, para que no estén pegados los datos, para que no sea una nube pegada, ¿sí? ¿Okay? 1.3, podría haberle agregado otra cosa. Ese es lo que voy a regular para saber si mis datos están separables o no separables, para separar manzanas. Hagamos esto y veamos el plot para que se entienda mejor. Esto es básicamente lo que estoy generando. Dos tipos de etiqueta, una roja y una azul. Y están como mezclados. Fíjense que las manzanas aquí están mezcladas, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, ¿de qué depende que las manzanas se mezclen? Del 1.3. Supongamos que yo le ponga 3. ¿Ya? Y generemos desde arriba nuevamente la matriz. Entonces se dan cuenta que se separan, ¿no? Se van más lejos el uno del otro. ¿Ok? Entonces lo voy a dejar en 1.3 porque lo quiero medianamente separable o medianamente no separable, así mezclados entre ellos, para poder generar un soft margin en general y tratar de separar las bolitas azules de las bolitas rojas. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Hasta ahí no me siguen? Estupendo. Ok, entonces voy a generar un data frames. Es decir, con estos datos, recuerden que ahora lo que habíamos generado es una matriz y una etiqueta, y lo vamos a integrar todo en una sola data de esta manera, ¿no? La X1, X2 serían mis variables junto con mis etiquetas, y ahora tengo mi matriz de observaciones o digamos, mi tabla de observaciones tal y como la conocemos, pero en este caso con dos variables nomás porque la quiero representar en el plano. ¿Se entendió, no? Si quisiera tener más datos, le agrego más columnas y ya no podría representar, por supuesto, en el plano. La idea es que esto solamente ve cómo funciona el SVM, nada más. ¿Ok? O sea, no me sirve para aplicar datos reales con muchísima data o muchísimas variables, solamente es para entender cómo funciona. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar la librería que contiene el comando SVM, que es la librería E1071. Esta, la tienen que cargar. Y vamos a generar un modelo que se va a llamar SVM Fit. Nuevamente, el comando es SVM con la variable, la etiqueta. Este signo indica que voy a tomar las dos variables que tengo predictoras. Los datos se llaman DAT. El kernel va a ser lineal, es decir, vamos a usar una recta. Eso es lo que significa lineal. Y voy a agregar ahora un parámetro nuevo, que es el parámetro de costo. ¿Sí? Parámetro nuevo costo. El decir scale fails o falso, o lo que está indicando, o false, es indicando de que no la escale. Por defecto te va a escalar la data. ¿Qué significa escalarla? Le va a restar el valor medio y lo va a dividir por su desviación estándar. Entonces, te voy a pedir que no lo haga. Simplemente que me deje la data tal cual la generé, porque ya estaba generada de esa manera, digamos. Estaba con una normal estándar. Entonces, vamos a generar esto. Y ahora voy a plotear ese feed con la data. Y voy a tener más o menos esto. No sé si se ve bien acá, ustedes lo deben ver mejor. Yo lo voy a escribir así. Y trato de explicar qué es lo que significa cada una de estas cosas, ¿no? En principio. Bueno, hay dos clases. La clase de amarilla y la clase roja. La clase amarilla es -1 y la clase roja es 1, según esto. Todo lo que sea una redondela del color, por ejemplo, aquí son estos círculos, son negritos, son los que están en la clase -1, y estos círculos que están en rojito son los que están en la clase roja. Las cruces son lo que se llaman los vectores soportes. Bien, los vectores soportes son aquellos, repito, que son los más mal clasificados, pero si ustedes se fijan, están
algunos están equivocados, ¿no? Por ejemplo, este es un vector soporte que está del lado amarillo. ¿Entienden? ¿No? Y eso significa que yo permití cierto nivel de error. Entonces los vectores soportes están como aumentados por un error de un lado y del otro, ¿no? Eso permite que yo haga una mejor clasificación, dejando la mayor cantidad de las pelotitas rojas arriba y la mayor cantidad de pelotitas negras abajo, ¿no? Con algunas equivocaciones, sobre todo en aquellas cosas que clasifico más mal, que son los vectores de tipo soporte. ¿Se entendió, no? Entonces, básicamente lo que estoy viendo es una superficie de decisión, que es esta, que me permite separar los dos, pero con un cierto nivel de error. Si yo quiero saber, por ejemplo, yo quiero saber cuáles son las observaciones que corresponden a los vectores soportes, es decir, a los más mal clasificados, entonces tengo que ocupar un index, básicamente. Escribo signo de peso, index, y me va a dar que las observaciones 4, 5, 6, 9, 11, 15, etcétera, 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 son observaciones mal clasificadas. O no que sean mal clasificadas, disculpen, son los vectores soportes. Algunas de ellas son mal clasificadas por el error que cometí, ¿no? Y el error que permití fue 10. Entonces, también puedo ver un sumario, y el sumario que me va a dar, el sumario del SVM Fit, me va a dar que el costo que usé es 10, que estoy usando un kernel lineal, que el número de vectores de soporte son 10 de cada lado, es decir, estoy ocupando 10 de cada clase, ese es el número de soporte, y que estoy clasificando menos 1 y 1. ¿Ok? Eso es lo que me da el sumario. ¿Cuál es el efecto ahora de yo disminuir 0.1 a 0.1 el costo? Para que tengan una idea, la persona que le puso esto le puso nombre costo. Este es el costo de cometer error, básicamente. En pocas palabras, uno puede interpretar que ahora el costo de cometer error es más bajo, es 0,1. Por lo tanto, ahora puedo cometer más error porque tengo menos penalización en cometerlo. Significa que ahora el margen va a ser más amplio que 10 y por lo tanto voy a tener más vectores mal clasificados, es decir, voy a tener más vectores soportes. Y eso podemos comprobarlo ahora corriendo este nuevo digamos, comando, pero con 0.1. Hacemos eso, hacemos esto, y ahora fíjense que se corrió un poquito ¿cómo se llama esto? Se corrió un poco, pero ahora tengo como 3 vectores cruces o 4 vectores cruces que están más clasificados, y tengo ahora esa cantidad un poco más grande, más no sé, 20 y tantos, no, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 vectores de soporte cuando antes tenía 20 nomás. Es decir, ahora tengo más vectores de soporte y haciendo esto me doy cuenta de que ahora tengo 16, 16, 32 vectores de soporte, antes tenía 20. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, yo puedo regular el error de acuerdo al costo que yo quiero hacer. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál sería el mejor clasificador en principio? ¿Cómo yo podría clasificar? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo yo elijo el costo si yo tengo tantas variantes para hacerlo? En principio, aquí pusimos un ejemplo, el 10 y el 0,1. Bueno, este comando o este paquete E1071 tiene un comando muy importante que se llama tune. Y que lo que hace tune es básicamente yo aplico SVM de la misma manera con el kernel lineal, pero aquí le doy un rango con una lista de costos que yo quisiera investigar. ¿Ok? Entonces, le voy a pedir que lo haga, y además esto lo que hace es lo que se llama un cross-validation. Es decir, para cada costo va a generar variantes de datos, va a tomar un porcentaje de datos y él va a comprobar, y después lo hace 10 veces, 10 veces esta cross-validation, y va a buscar a ver cuál de esos parámetros, y lo hace para cada uno de ellos. Es decir, si tenemos cuántos valores acá, tenemos cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores, va a correr el programa 80 veces. Es decir, va a tomar valores y va a hacer lo que se llama el cross-validation. Y este comando lo hace automático. Entonces uno lo que hace es escribir tone de esto. En este caso lo hizo rápido, pero porque la data es muy chiquitita, pero es un programa que puede demorar mucho si colocan muchos costos, digamos, en principio. Entonces le pido el sumario y me dice que estos son los resultados que tiene, pero además me dice cuál es el mejor. El best performer, el que cometió menos errores, 0.18. El costo que mejor lo hace es 0.1, ¿bien?
Y aquí me está diciendo que es un 10-fold cross validation, es decir, que lo hizo 10 veces para cada valor. Eso es lo que me está diciendo. Y aparte, yo le puedo pedir que me diga cuál es el mejor modelo. El mejor modelo lo voy a llamar best model, y dentro tiene guardado el mejor modelo posible SVM. Entonces, justamente lo corro, le doy sumario y me dice que mi mejor modelo va a tener 33 vectores soportes con un costo 0,1. Es el que menos se equivoca y el que mejor lo hace para clasificar en general. ¿Se entiende la idea? Uno puede testear ahora el modelo, puedo testearlo generando datos testing también de la misma forma que lo hicimos antes, pero nuevos datos. Aquí voy a generar 40 valores numéricos aleatorios. Y en principio lo que quiero hacer es tomar un sampleo de esos valores menos 1 y 1 y hacer una data, inventarme una data testing donde voy a aplicar el modelo. O sea, haciendo esto, ya tengo nueva data. Esas son nuestra data testing. Yo puedo decir head acá de test data, de test date data, y me doy cuenta de que es la misma, o sea, la misma estructura, pero otros datos aleatorios generados, y ahora quiero predecir, usando el comando predecir, usando el mejor modo, y voy a construirme la tabla de confusión a ver si lo hace mejor. Yo puedo ir probando si efectivamente lo hace bien o no. Entonces, justamente eso es lo que voy a hacer. Voy a probar mi tabla, mi predicción, y voy a mi tabla. Entonces, aquí está. Bueno, en este caso se equivocó bastantes veces en el caso del 1, se equivocó en general, porque, bueno, clasificó correctamente el menos 1 11 veces, se equivocó una vez, pero clasificó mal el caso de la etiqueta 1, se equivocó 5 veces y lo hizo 3. ¿Ok? Y eso fue hecho con el mejor modelo, porque efectivamente está muy mezclada la data. Si ustedes quieren mejorar la data, ustedes en vez de colocar 1.3 acá, hubiesen colocado 3, y aquí no se equivoca nunca. O sea, porque está muy separada la data y efectivamente el modelo se hace mejor. ¿Se entiende, no? Sí, ok. Por ejemplo, aquí como haciendo el mismo ejercicio, con un costo muy chiquitito, pero ahora le voy a agregar 0,5 a mi data para no separarla tanto, ¿no? Disculpa, para separarla menos separado linealmente. Más complicado el problema todavía, digamos. A ver si lo hacemos. Entonces, vean que la data está como mezclada, ¿no? En la roja ya están metidas dentro de las verdes. Y es como difícil. Aquí voy a colocar como factor el valor y hago el sumario, hago el plot y nuevamente me doy cuenta de cuán bien lo hizo o cuán mal lo hizo en general, ¿no? Con costo 1 voy a tener otra forma y con costo 1 cambió la estructura y dejó mal 1, parece ser, ¿no? En general. ¿Se entiende cómo funciona, no? Entonces, lo que me interesa a mí es que ustedes sepan cómo funciona el modelo, que es trabajar nuevamente con SVM, o también podemos trabajar directamente con Tune, acá con este Tune, y generar una serie de costos para que él mismo investigue cuál es el mejor de los modelos. Bien, ese es un problema. Es decir, seguir trabajando con un modelo lineal, pero ahora veamos otro ejemplo donde el modelo lineal no resuelve el problema ni siquiera usando margen suave. Hay problemas donde ya no puedo clasificar usando un modelo lineal y tendría que buscar otro tipo de modelo. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Sí? Después vamos a hacerlo con datos reales, ¿no? ¿Sí? Esto es con menos reales. Un segundo. Bien, por favor, ustedes vamos a hacer lo siguiente ahora, el ejercicio 4, que debe ser 12.4. Perdón, a ver si... Y lo que voy a hacer ahora es pasar... Ustedes descarguen, por supuesto, la data de 12.4. Yo le voy a explicar ahora, vamos a meternos en un segundo problema. El primer problema era hacer un margen suave, permitiendo un nivel de error y regularlo con un parámetro costo. El segundo problema que vamos a tratar de ver cómo se resuelve es qué tal si en realidad, en vez de tener un hiperplano, tengo una figura o una superficie con curvas, es decir, que yo pudiera mejorar, porque puedo trazar una especie de curva de forma tal que pueda separar las clases, ¿no? Entonces, eso es lo que me ayudaría mucho más que tratar de poner una línea para separar una cosa de la otra, digamos. Ok, entonces entremos ustedes tienen que descargar, un segundo, módulos, o copiar el 12.4, si más no existe, son margin,
from scratch. Acá, el 13.1, por favor. Acá, ese que dice usando kernel con datos sintéticos. Nuevamente me voy a inventar los datos, es solamente para ilustrar cómo funciona el tema, ¿no? Ok, por favor, entonces coloquemos acá, copien este ejercicio, trato de explicar cómo funciona y después vamos a ocupar esto en un caso un poquito más real. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? Vamos entonces a R. Antes de R, explicar un poquito en qué consiste el problema desde el punto de vista teórico. ¿Ok? Bien, acá lo que está en la presentación es justo lo que acabo de hacer, explicándole con detalle, si quieren leer lo que acabo de decir, también lo pueden ver acá. Es todo lo que acabamos de hacer con R. Ahora voy a meterme en el tema que les decía antes. El tema que les decía antes se llama el caso no lineal o uso de kernel, ¿no? Fíjense en este caso, en este monito, lo que quiero hacer un margen que separe mejor las pelotitas negras de las blancas usando una especie de como de margen de curva, ¿no? Para separar y clasificar de un lado para otro. ¿Ok? Aquí está lo que vamos a trabajar ahora, los datos simulados. Bien, en principio vamos a simular los datos, pero déjenme avanzar un poquitito. La data va a quedar así, ¿no? Y trazar una línea por acá es difícil. Vamos entonces a ver un momentito a generar esta data medio extraña. ¿Dónde estamos? Disculpen, head data plot. Ok. Estoy acá, lo que voy a generar es con esta data, es una data ficticia nuevamente, pero que tiene una forma como esta. ¿Ok? Si ustedes observan, acá no hay manera de separar esto mediante un plano. Es decir, una clase está aquí en el medio entre las dos que están negras que están acá, y no hay manera de trazar un plano por ninguna parte que haga esto, ni siquiera cometiendo un pequeño error. Acá sería fatal hacer un problema con un kernel lineal. ¿Se entiende la idea, no? Esa es la idea. Entonces, ya que generamos la data, nuestra idea ahora es, vamos a generar una data train tomando 100 valores desde el 1 al 200, porque esta data tiene 200 valores. ¿Ok? Entonces, vamos a generar 100 datos que vamos a ocupar como data train. ¿Ok? Hago esto y train básicamente son elegir 100 valores aleatorios o 100 índices aleatorios para generar la data, ¿no? ¿Ok? Vamos un momentito a dejarlo hasta aquí, este pedacito. Voy a regresar a la presentación y luego regreso hasta ahí nada más, ¿sí? Acá, para entender qué cosa es lo que estamos haciendo ahora. Voy a la presentación. Y la idea es la siguiente. Ok. El problema, este fue básicamente el subpuppet machine hasta el momento, es decir, hasta lo que tenemos, que se llama soft margin, no era muy eficiente, porque casi todas las fronteras para separar eran curvas en general, y separarlo todo linealmente era muy difícil, ni siquiera cometiendo error. La idea genial se le ocurrió a dos personas, uno de ellos un ruso que se llama Badnitz y otro se llama Cortés, y se le ocurrió hacer lo siguiente, y ahí solamente doy una idea intuitiva de cuál fue, va que la redundancia, la idea que tuvieron, que fue como una idea genial, más o menos esa fue la idea genial que tuvieron. Esto es un problema de minimizar una función, pero con ciertas condiciones. La condición es que lo que esté adentro sea mayor o igual que 0, ¿no? Esa es la condición. Por lo tanto, yo puedo ocupar un método lagrangiano, es construirme una función de Lagrange usando una función objetivo, y donde todos esos alfa i son los multiplicadores de Lagrange. Básicamente eso es la idea, porque tengo i condiciones o l condiciones. ¿Ok? Eso es lo que voy a ocupar para resolver el problema. Si uno lo desarrolla esto un poquito, lo multiplica, me queda de esta manera. Básicamente lo que estoy multiplicando alfa por lo que está dentro, y me va a quedar así esta expresión. ¿Cuáles son las condiciones que yo debo satisfacer? Primero, hago las derivadas, ¿no? Con respecto a los parámetros, lo igualo a 0. Con respecto a W, con respecto a B igual a 0. Pero además quiero, evidentemente se llaman las condiciones KKT, no sé si la han escuchado alguna vez en optimización. Las condiciones KKT o Karuch-Tucker, las condiciones, básicamente lo que van a encontrar es que cuando yo encuentre el valor de mi parámetro de Lagrange, o este parámetro de Lagrange,
o coeficiente de Lagrange, yo quiero que esta condición desaparezca aquí porque justamente lo que estoy buscando es el mínimo, por lo tanto tengo que igualar a 0. Y la segunda condición, bueno, básicamente la condición inicial era que esto sea mayor o igual que 0, que es lo que habíamos visto siempre, y que mis parámetros de Lagrange o coeficientes de Lagrange sean todos mayores o iguales a 0. Estas cosas que están acá se le llaman las condiciones de Karuch-Tucker y básicamente es para optimizar un problema con condiciones, o sea, un problema cuadrático con condiciones, con restricciones. Entonces, hay que resolver este problema. ¿Qué es lo que se dieron cuenta estas personas? Que cuando yo hago la primera derivada de arriba igual a 0, la primera derivada con respecto al parámetro W, voy a obtener algo como esto. Y fíjate que es sencillo, al derivar con respecto al parámetro W, esto no está, o sea, se anula porque no depende de W. Este tampoco depende de W, ¿no? Y el único que depende de W es este. Cuando yo lo derivo respecto a W, se va a esto y me va a quedar una función como esta, igual a 0. ¿Sí? Entonces, despejando, me va a quedar que W es igual a esta expresión. Una cosa que me interesa que se acuerden mucho, que quiénes son mis variables acá y cuáles son mis números. Bueno, esas etiquetas y yo las conozco y esas x y yo las conozco, son números reales. Esos son números que yo lo conozco, viene de mis datos. La única cosa que yo no conozco es ese W y ese alfa. Eso yo lo tengo que sacar de las ecuaciones. Esas son mis incógnitas dentro del sistema de ecuaciones. Entonces a estos señores se le ocurrió lo siguiente. ¿Qué tal si yo coloco, ya que W depende de la X de estas observaciones, qué tal si invento una función ahora y transformo mis datos a otra data usando una función phi cualquiera? No sé si me entiendo. Entonces, lo que voy a lograr a partir de ahora, recuerden que W es el coeficiente que se coloca en mi función de decisión. En lugar de esta X ahora voy a colocar mi función y cuando reemplazo este omega, aquí adentro me va a quedar una superficie de decisión que va a depender de este phi que está acá. Pero ya no está dada con la data original X, sino con una data transformada. La idea que se le ocurrió a estas personas, para que tengan un poco más idea cuál fue la cosa intuitiva, es que una data que no se puede separar en un espacio con variables X, probablemente haciendo una muy buena transformación se puede separar en otro espacio y se vuelve lineal, pero en otro espacio, no en el espacio normal de las X, sino en el espacio de la phi X. Es como transportar toda la data a otro lugar donde en ese lugar sí es linealmente separable. Esa es más o menos como la idea que tenían estos señores. Ahora, ¿de dónde saco la phi? ¿Qué cosa, cuál es? Bueno, phi, cuando ustedes coloquen acá, se dieron cuenta de que esto es como un producto punto dentro de un espacio algebraico distinto a las X que tenía antes. Y ese producto punto lo puedo definir ahora como un kernel, que se llama, o una función que depende de dos variables. ¿Ok? Ese kernel ahora yo puedo puedo inventar distintos tipos de kernel a ver cuál funciona. Y resultó ser que uno de los que mejor funciona se llama el kernel radial, que justamente es una especie de exponencial donde la diferencia que hay entre ellos se pone al cuadrado, que contiene adicionalmente un parámetro gamma, y ese gamma puede ser chiquitito o grande, y eso produce que mi campana o mi kernel sea más amplio o más estrecho. Mientras más grande es esto, evidentemente, mientras más gamma sea más grande, más estrecho es digamos, el kernel, y lo que hace es que es muy ajustado a la data. Mientras más ancho, como que la data se dispersa un poco y puedo capturar mejor o no sé si mejor, pero permite como cierto error alrededor de mis puntos. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, la idea es usando, por ejemplo, un kernel radial, que no es el único, porque puedo inventarme otra función. Hay kernel polinomiales, kernel logarítmico. O sea, tú puedes inventar tienes todo un recetario de kernel y tú vas ocupando distintos, cada uno de ellos, para lograr el que mejor te funcione dentro de tus datos. ¿Ok? Bien, ¿cómo lo hacemos esto en la práctica? En principio. O sea, esto fue la idea, generar que mis datos se fueran a otro espacio usando kernel. ¿Ok? Y esto es lo que la gente le llama siempre el truco del kernel. Eso es básicamente, es así como el kernel trick, básicamente fue llamado el artículo, ¿no? Usando trucos de kernel, ¿cómo puedo hacer la clasificación? Después que salió este paper de estos señores, esto se convirtió en una revolución prácticamente dentro de Machine Learning.
Ok, regresemos a R para ver cómo funciona lo que acabo de decirle y cómo mejora la clasificación haber hecho esta superficie un poco más extraña. Voy a regresar a R y la idea es la siguiente. Voy a volver a correr, vuelvo a correr el mismo comando, svm, usando las mismas cosas que tenía hasta ahora. La única diferencia es que voy a correr primero en train ahora, ¿no? Voy a elegir datos train porque después voy a aplicarlo a los datos testing, ¿no? Pero ahora en lugar de decir kernel lineal, le voy a colocar kernel radial. Y adicionalmente, tengo que ahora trabajar con dos parámetros. Un parámetro de costo para hacer soft matching y adicionalmente para tener un gamma un poquito más amplio o un poquito más estrecho para saber si mejora o no mi clasificación. Es decir, ahora tengo que jugar con dos parámetros aleatorios, no aleatorios, sino yo puedo probar con muchas variantes de ellos. ¿Se entiende, no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, voy a correr con un gamma igual a 1 y un costo de 10.000. O sea, un costo muy alto, básicamente, en general, ¿no? Corriendo esto y haciendo el plot, me doy cuenta de qué es lo que funciona. Si ustedes dan cuenta, estoy acá. Perdón, vamos a empezar con el primero porque el primero es un costo chico, digamos, ¿no? Y un gamma 1. Por favor, hagamos esto. Y este es mejor. Partimos con el de arriba porque me salté al de arriba, ¿no? Veamos un poquito qué es lo que se obtuvo. Ahora, fíjense que ahora se logró clasificar con dos clases, una que está dentro y una que está fuera. Y nuevamente las cruces son los vectores, digamos, soporte y lo redondo básicamente son los elementos que yo quiero clasificar, en este caso en dos clases, 1 y 2, ¿no? La clase 1 y la clase 2. Entonces, fíjense que se logró dibujar aquí la diferencia y ahora no es una recta, sino que ahora es una superficie más o menos elíptica o lo que sea, ¿no? Bien, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que viene con la segunda? Que yo tomé ahora un costo muy alto. ¿Qué significa que el costo sea demasiado alto? Significa que ahora yo no quiero equivocarme nada. Quiero que no tratar, el costo de equivocarse va a ser muy alto, por lo tanto, voy a tratar de que el margen sea lo más estrecho posible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Observen qué es lo que sucede y qué es lo que habíamos tenido antes. En que trata de alguna manera de ajustarse a la data de una forma como casi como media loca, digamos, en el sentido de que ahora trata de pasar por todos los lugares evitando los errores. No sé si me entiende, ¿no? Y este clasificador tiene un problema, que está muy bien hechito, pero solamente para la data training, pero cuando yo trabaje con otro data testing, probablemente este ya está sobreajustado porque está tratando justamente de dibujar digamos, por donde pasan estos datos y no por donde pasarían en general otros datos que no use para el entrenamiento. ¿Se entiende, no? Entonces, es como este claramente está sobreajustado y el otro de alguna forma es una mejor versión que este, a pesar de que este casi no se equivoca. ¿Entendí? ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo elijo el costo y el gamma? Yo podría probar, puedo empezar a probar muchos factores, qué sé yo, pero nuevamente hay un comando bueno para hacer esto que se llama el tune, ¿no? El tune. Entonces este comando me permite generar ahora una lista de dos parámetros para los costos y para gamma. Entonces me permite hacer estas dos cosas. ¿Y qué es lo que hace esto? Hace, por ejemplo, toma este costo con el primer gamma y lo que está resolviendo este ejercicio son 25 ejercicios. ¿Por qué 25? Porque tengo 5 parámetros de costo más 5 parámetros de gamma, o multiplicado, disculpe, por 5 parámetros de gamma, va a ser 25 veces el problema. Y por cada vez que lo hago 10 veces, porque hago cross validation. Es decir, va a resolver 250 veces lo que hicimos antes. Entonces, esto puede demorar, no tanto porque la data es chica, pero no sé, ¿lo corrieron? ¿Le salió? Ya. Esto puede demorar cuando tienes una data cuando tienes muchísima data. Puede demorarte un día entero calculando esto. Sí, a mí me ha ocurrido que me he demorado una semana calculando. Lo dejo buscando todas las opciones posibles y si tienes un computador más o menos normal, no un supercomputador, entonces puede demorar bastante encontrar el valor que uno quiere. Lo bueno es que al final te va a elegir un buen valor y vas a resolver un buen problema, digamos. O sea,
pero ese es el tema. Ok, aquí tengo el sumario. Me va a indicar que los mejores modelos son para el costo igual a 1 y gamma 0,5. Es decir, yo puedo ahora correr usando el mejor modelo. Es decir, ahora voy a usar aquí, si ustedes se fijan, la última es una tabla donde voy a colocar mis verdaderos son los valores que están menos train, los valores que están en la data menos train, lo que yo había reservado. Y luego ahora voy a predecir usando el mejor modelo que me da Tune con mi nueva data, que es la data menos train, ¿no? Entonces, haciendo esto, me da la mejor clasificación que puedo tener usando todos esos costos y todos esos valores de gamma. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Ok, vamos entonces a un ejercicio. Disculpe que vaya tan rápido, en realidad mi idea es la siguiente, para explicarlo un poquito. El tema que tenemos, son dos temas los que estamos trabajando. El tema es el Support Vector Machine y el segundo tema que nos queda es clustering. Entonces, en la próxima clase que nos queda sería clustering. Yo terminaría clustering y tendríamos una tarea final. No sé si ponerle coeficiente doble, qué sé yo, para no hacerla, pero tendría un problema de Support Vector Machine más un problema de clustering. ¿Ok? Y con eso terminaríamos el curso. Entonces, mi intención es que se entienda, por supuesto, aunque vaya muy rápido y que ustedes no me dicen, no me preguntan así como muchas cosas, yo voy avanzando muy rápidamente en Support Vector Machine. Casi todos los comandos están listos, pero lo que pasa es que hay que entender muy bien qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y ahora voy a tratar de explicarlo con datos real, cómo funciona con un dataset no inventado, sino un dataset que cualquiera, digamos. ¿Entiendes? Entonces, por eso les decía, yo creo que en la próxima semana ya terminamos la parte de clase, les dejo una semana más para la tarea y con eso estaríamos listos con el curso. ¿Ok? Bien, entonces, un nuevo ejercicio, pero con datos real. O sea, con datos real me refiero a un dataset que no necesariamente lo inventamos, sino que es un dato tomado de, no sé si creo que ya hemos hablado o hemos usado este dataset que se llama Wisconsin Breast Cancer. No me acuerdo. Entonces, ¿dónde está? Deja ver si lo tengo. ¿Dónde está? Perdón. ¿Dónde lo pueden usar ustedes? Deje ver un segundo. Creo que están los módulos también. Creo que lo subí. Este de acá. El 11.2. Por favor. Entonces, abran el 11.2 para que funcione. ¿Bien? Y copien digamos, si entro acá, este es un poco más largo, pero en realidad ya tenemos los puntos, las cosas que necesitamos saber. Es como este es como el modelo típico de lo que uno debe hacer cuando va a trabajar con su Support Vector Machine con una dataset cualquiera. ¿Ok? Entonces, por eso es interesante tenerlo y entenderlo perfectamente, ¿no? Es como una... Entonces, copien por favor esto. Hay muchas más cosas acá que son de las necesarias. Hay hartas cosas más que la necesaria, pero cópienlo por favor para que funcione. Si me voy a R entonces, y ahí empecemos con el tema. Si no se acuerdan, o si no ahora yo no me acuerdo realmente, si ese dataset ya lo habíamos estudiado. Repito que es un dataset que uno toma de ejemplo. En este caso son 699 observaciones que tienen alrededor de 11 variables, si mal no recuerdo. 11, sí, exactamente, 11 atributos o propiedades. Y que lo que mide son ciertas características de tejidos y a partir de esas características tengo que determinar si el cáncer es benigno o es maligno. Entonces tengo que clasificar las observaciones de acuerdo a las características que tiene la data. Me pide que divida la data en dos partes, en 80 y 20, que use el 80% para training y el 20% para testing, y que explique usando una tabla de confusión los resultados y que responda si el modelo construido usando SVM es bueno o es malo. Ese es más o menos el problema en general. Entonces, por lo general, uno tiene un dataset y quiere utilizar ahora la herramienta SVM. ¿Se entiende, no? Y hay que clasificar. Cuando uso Support Vector Machine, cuando tengo que clasificar de manera binaria una cosa o la otra. ¿Sí? Bien, entonces, de hecho voy a dejar un ejemplo después donde vamos a usar SVM para hacer regresiones también. Esta es una herramienta interesante porque me permite hacer
regresiones no lineales también, que eso es, ojalá alcancemos a hacerlo hoy. Si no, tendría que ser la próxima clase, pero vamos a tratar de ver, repito, es casi como esquemático lo que hay que hacer para resolver el problema. Entonces, primera cosa es cargar la data, evidentemente. Esa data está metida dentro de library MLBench. Si no está cargada en MLBench, lo único que hay que hacer es leer el archivo, ¿no? O un read CSV o read table o lo que sea que sea. Entonces, aquí cargamos la data. Un segundo, parece que tengo un problema acá. No, está bien. Data, breast cancer y datos. Y estos son mis datos. ¿Ok? Me doy cuenta de varias cosas al principio. Repito, mi primera parte es cargar la data. Mi segunda parte es limpiar la data. Eso es lo primero que uno hace en general. Limpiar la data y ver de qué tipo son las variables. La primera cosa que me doy cuenta es de que aquí tengo un ID. Un ID es un número ficticio, un número que se le pone a la muestra. Eso no es exactamente una variable. Es un ID. Y ese ID hay que eliminarlo. Por lo tanto, lo primero que hacemos es eliminar el ID. Por eso escribí -1, porque elimina la primera columna. ¿Ok? Y adicionalmente, le voy a eliminar los NA usando el comando NA omit. ¿Sí? Entonces hago dos cosas al mismo tiempo. Tomo breast cancer, le elimino la primera columna y le elimino todos los NA. Entonces, con eso voy resolviendo mi problema. La otra cosa, me voy dando cuenta de una estructura. Voy a tomar la estructura de los datos, que no está acá, puedo escribir STR de los datos, o estructura de los datos. Me va a indicar que tengo factores ordenados en algunos casos, factor, y en general la última es la etiqueta, que es la clase, que me va a indicar que es benigno o maligno. La etiqueta está donde dice class. Esa es mi variable dependiente, la que voy a ocupar como etiqueta de mis datos. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es cambiar la data a todo numérico. Todo, como son factores ordenados, son numéricos. Y voy a trabajar con valores numéricos en lugar de factores. Esto va a depender de la data. No siempre lo voy a convertir todo en numérico. Lo que pasa es que aquí lo convierto en numérico porque mejora la clasificación notoriamente. Es decir, si yo no lo sé de antemano, tendría que empezar a trabajar primero como está con factores y después probar con numérico a ver si mejora mi clasificación. Bien, yo me di cuenta después de haber hecho el ejercicio, sin haber esto que voy a hacer ahora, que es cambiar todo a numérico, que efectivamente mejora si mi data es numérica. ¿Ok? En lugar de factor. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a definir el número de columna que es igual a datos menos 1, para tener solamente las columnas que corresponden a mis variables predictoras y no tomar la última columna, que es la columna que sí tiene que ser factor, porque es la etiqueta. La última, o sea, la etiqueta sí tiene que ser variable factor, ¿sí? Las demás columnas pueden ser numérica, factor, etcétera, etcétera, pero la última columna por defecto tiene que ser factor. Y aquí me doy cuenta de que está bien, no tengo que cambiarla, es factor. Y hay dos niveles, benigno y maligno, que son las clasificaciones que voy a hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer es correr un programa, un ciclo muy sencillo, que me convierte todas las columnas a numérico, que es lo que hice ahora. Y listo. Entonces, si uno vuelve a correr estructura, me doy cuenta de que todas son numéricas ahora, numérica, 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 menos la última que tiene que ser factor sí o sí, porque es la etiqueta en general. ¿Ok? Bien, ahora voy a hacer lo que dice el ejercicio. El ejercicio me dice, separa mis datos. Repito, vayan viendo la estructura de labor, o sea, de cómo uno va generando la tarea, digamos, el trabajo. Repito, cargar la data, limpiarla y ahora viene la separación, ¿no? En datos training, datos testing. Y eso lo hacemos de esta forma, separando desde 1 hasta n, o el 80% en este caso, lo voy a guardar en A valores o sea, el 80% de mis datos están guardados en A. Voy a generar mis datos train y mis datos test, ¿sí? Ya están guardados mis datos, este es con el que voy a generar el modelo y este es con el que voy a testearlo. Es decir, con el test es con el que voy a construir mi matriz de confusión. ¿Okay? Cargo mi librería porque voy a usar SVM. Y ahora parto siempre trabajando con un kernel lineal, ¿ya? Que es el más sencillo, sin ponerle ninguna estructura adicional, a ver si lo hace bien. Afortunadamente o desafortunadamente me di cuenta de que un kernel lineal ya es suficiente. Pero si yo les doy un dataset distinto, probablemente el kernel lineal no funcione muy bien.
Entonces va a depender nuevamente de su dato, pero ustedes van a partir usando kernel lineal para saber si funciona o no. Entonces vamos a hacer el SVM class con todas las variables sobre mis datos train usando un kernel lineal sin colocar costo, es decir, sin hacer soft margin, ¿ok? Inicialmente. Entonces hago esto. Una vez que ya capturé mi modelo, ahí está mi modelo capturado, voy a hacer la predicción usando mi modelo sobre mis datos test. Y lo voy a guardar todo en pred. Haciendo esto, ya, esto me va a permitir saber cuántas veces lo hizo bien o cuántas veces le achuntó y cuántas veces no le achuntó. Le achuntó el 84% de las veces, por lo tanto es bastante bueno. Y eso podemos ahora comprobarlo con la tabla de confusión, ¿no? ¿Ok? La tabla de confusión ahora me permite responder a la pregunta si es bueno o es malo mi clasificador. ¿Qué creen ustedes? ¿Es bueno o es malo el clasificador? Solamente así de mirarlo. ¿Es bueno? ¿Siempre es bueno o tiene alguna yayita? ¿Dónde ¿No más se tendríamos equivoca? que compararlo con algo? Disculpa, ¿no te escucho? ¿No tendríamos que compararlo con algo para saber si es bueno o malo? El compararlo, básicamente, la forma de compararlo es saber cuántas veces se equivoca y cuántas veces lo hace bien. Esa es la forma, esa es la comparación que uno hace. Entonces uno lo compara, ya lo estoy comparando acá arriba, es cuando uno hace esta tabla, básicamente lo que estoy haciendo es un match. ¿Entre quién? Entre lo que yo predigo y lo que es real. Aquí está test class, son los valores reales que tenía la etiqueta de mis datos testing. Y estos son mis valores que son mis predicciones usando el modelo. Cuando hago este match entre uno y el otro, me sale una tabla que es la tabla de confusión. ¿Qué es lo que significa esta tabla? Si yo la miro, me dice que 437 veces los casos benignos lo reportó como benigno y un benigno lo reportó como maligno. Quiere decir que se equivocó una vez. ¿Sí o no? Respondiendo a los casos benignos. Bien. En los casos malignos, dijo que 107 veces fueron benignos y 131 veces le achuntó. ¿Qué les parece a ustedes si esto es bueno o es malo? No estoy seguro de si es bueno o es malo. La pregunta nuevamente se las hago. ¿Qué creen ustedes? ¿Este es un buen clasificador o un mal clasificador? Si ustedes tienen que comentarlo. Así como idea, ¿qué creen ustedes que... me dijeron que era bueno, pero no estoy muy seguro si es bueno. Les doy un tipecito más que me diga cuál es el problema que tiene este clasificador. Mirando la tabla de confusión, mirando nada más, la comparación. Los malignos presenta casi 50-50. Exactamente. O sea, hay un problema complicado con los malignos. Se supone que el test, imagínense que es lo que pasa, que tú le haces ese test a una persona y estás dentro de estas 107 veces que se equivocó, que dijo que era benigno. Estas 107 personas, si tú no lo atiendes porque es benigno, se van a morir. Entonces, es un clasificador que es complicado, digamos. Te puede equivocar de otra manera, pero, o sea, te puede equivocar con un tipo que sea benigno, le diga que es maligno y no se va a morir, digamos. Pero al revés, no. Entonces, el clasificador en particular es medio malo, digamos. ¿Entiendes? O sea, el test no funciona bien, digamos. Entonces, por lo tanto, hay que cuidarse de decir si... Porque, ¿qué pasa? Que efectivamente, si yo sumo 437 más 131, que es la exactitud del modelo, ¿bien? Entonces, me va a dar que efectivamente tiene una exactitud del 84%, pero las otras características no son tan buenas. ¿Cómo lo podemos capturar? Bueno, voy a definir la tabla. Toda esta tabla la voy a guardar dentro de la variable tabla. Y básicamente digo que el 1,1 son los true positive, ¿no? 437. El 2,2 van a ser los true negative, ¿no? Los verdaderos negativos. Los falsos positivos va a ser el 1,2, ¿no? Estos son los falsos positivos. Bien. Falsos positivos porque en realidad eran malignos, ¿no? ¿Se entendió, no? Y estos son los falsos negativos. Y con esas cosas que están acá, yo construyo la exactitud, que me da, que es de un 84%. Estupendo, qué bueno. Pero la precisión y las otras variables que me dan, 80% de precisión, pero la sensibilidad un 99%, pero la especificidad es del 55%. Capturar, ¿qué significa la especificidad? Es la sensibilidad para capturar la clase negativa. Es decir, la clase negativa en este caso serían los malignos. Y lo que me decía, como tú muy bien me decía Matías, está al orden del 50%.
Es decir, no voy a capturar muy bien la clase negativa, y es decir, tiene un comportamiento como mixto digamos, este clasificador. ¿Se entiende hasta ahí, no? Bien, yo puedo hacer esto mismo usando ahora la librería Caret, que me permite, en vez de ocupar estas fórmulas, que están aquí bien ya definidas, Caret la tiene incorporada, pero adicionalmente Caret me permite hacer el cross validation, es decir, lo va a hacer 10 veces por cada una de la data. Entonces, hacemos esto, Caret, clar, las etiquetas le llamamos pred y hacemos una tabla de confusión, y esto nos permite capturar ahora los valores, y me está diciendo que mi exactitud va a moverse entre el 81 y el 87% aproximadamente, con un 95% digamos, de intervalo de confianza. Y aquí están las demás características ya calculadas sin tener que nosotros hacerlo de manera manual. Sin haber introducido la fórmula, la captura acá. Entonces tiene una muy buena sensibilidad, es decir, es bueno capturando la clase positiva, pero es malo capturando la especificidad, es decir, la clase negativa. Ese es más o menos el problema que tiene ese. Intentemos mejorarlo ahora, de alguna manera, pero antes de mejorarlo, quiero mostrarle algunas opciones adicionales que tiene el SVM, el modelo SVM. ¿Ok? Parece que no nos alcanzamos a hacer todo lo que queremos hacer hoy, pero bueno. Una de las cosas es cómo decide, la pregunta es cómo decide el SVM a qué clase pertenece una observación o no. Recuerden que la forma de decidir es colocar el valor de mi observación dentro de una función de decisión. Si esa función de decisión es positiva, pertenece a la clase positiva. Si esa función de decisión me va a dar negativo, pertenece a la clase negativo, y si es cero, me da que estoy sobre la superficie de decisión. ¿Ok? Entonces, yo le puedo pedir ahora que corra el modelo con SVM, pero adicionalmente le voy a colocar dos posibilidades, que me dé los valores de decisión y que adicionalmente me dé la probabilidad. Entonces le voy a agregar dos comandos nuevos o dos opciones nuevas al comando SVM que no tenía ningún otro comando que teníamos ahora. ¿Qué es la probabilidad? La probabilidad se mide como la distancia a la superficie de decisión. Mientras más alejado esté de la superficie de decisión, más fuerte es la probabilidad de pertenecer a esa clase. ¿Se entiende, no? Entonces, es decir, él tiene que decidir basado en una probabilidad, basado en cuán lejano o no desde la superficie de decisión. Corramos este comando, que es el mismo que teníamos arriba. La única diferencia es que le agregué probabilidad igual true, decision value igual true. ¿Ok? Hagamos la predicción usando los mismos valores, decision value igual true, probability igual true. Y vean ahora que si yo llamo a, mejor veamos los atributos. Los atributos de A que están guardados en A está todo lo que yo predigo. Y aquí puse, dame los valores de decisión del 1 al 10, es decir, para no tenerlos todos, que son muchos, me dé los primeros 10. Entonces, aquí están los valores de decisión, en principio. Si ustedes se fijan, A es la primera observación es 4, ¿no? ¿Sí? Disculpe, la primera observación es la observación 4, lo clasificó como benigno. ¿Ok? El valor de decisión es 0.18, que es positivo. Quiere decir que efectivamente un valor positivo le asoció a una clase benigna. Este también es positivo. Por ejemplo, de todos los que están ahí parece que el 15, la observación 15, es la única que me dio negativa, ¿no? Pero la observación 15 la puse como benigna y por lo tanto es malo eso, en el sentido de que es negativa, pero es muy poco negativa. La asoció como... Entonces, para darme cuenta mejor, voy a calcular las probabilidades. Bien, observen que para capturar las probabilidades, me fijo en la observación 4, me doy cuenta de que hay un 70% de ser benigno y un 30% de ser maligno, ¿no? Entonces, él calcula las probabilidades de un lado y del otro, ¿no? Básicamente. ¿Le dio a ustedes los mismos valores o no? ¿Aproximadamente? ¿No? Ya, ok. Eso pasó porque no pusimos set sit en general, ¿no? Aquí cuando hicimos la clasificación, yo no lo puse. A ver si lo hago yo de nuevo. Perdón. A lo mejor ustedes se lo hicieron, yo no.
No sé si les va a dar ahora los mismos valores o no. La primera observación es la 3, ¿no? Se tiene que cargar para que funcione, más o menos sería poner todo setSit igual a 1 y volver a correrlo. Si no hayan llamado setSit igual a 1, les va a dar distintos los valores. O sea, haciendo esto me va a dar a mí una nueva elección. Me perdí aquí, sorry. Me perdí. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, me da que el primer valor es 3, es básicamente la observación 3 es benigno, y me da que es valor negativo, qué raro. Ups, hay algo extraño acá. Los benignos es esto. Ah, los negativos son los benignos. Perdón, disculpen. Los valores negativos son los benignos y los valores positivos son los malignos. Acá, de acuerdo a los niveles son benigno y maligno. Yo no lo puedo ver con clase. La clase positiva es benigna. La clase positiva es benigna. Está extraño estos valores acá. Sorry. Y aquí lo puse al revés. Ah, chuta. Ok. Hay que cuidarse con eso. De nuevo, a ver. Por ejemplo, la 10 es una clase negativa y me da como benigno. Valores negativos. Si los valores negativos lo está tomando como los valores negativos, esos son los benignos, y los valores positivos son los malignos, los valores malignos. Eso es lo que está tomando, en principio. ¿Okay? Bueno, lo que he tratado de decir es que efectivamente uno tiene la posibilidad de ver las probabilidades y adicionalmente los valores de decisión que toma el SVM para responder si es de una clase o de la otra. Eso es lo que estoy tratando de mostrar acá en general. Ok, lo que viene ahora son unos extras para mostrar, lo correr es básicamente cosas adicionales que yo puedo hacer con la data. En particular, yo puedo graficarlas usando componentes principales, tratar de, repito que yo no puedo hacer una gráfica como esta en 2 dimensiones, porque tengo una data que tiene 11 variables. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo trabajar con componentes principales, ya que todos mis valores son numéricos, puedo trabajar con componentes principales, porque esto me permite reducir la dimensionalidad y verificar o ver, digamos, en 2 dimensiones cómo se vería mi data. Entonces eso es lo que viene ahora después. No es necesario hacerlo siempre, es solamente para tener algo similar a esto en principio, ¿no? O algo para capturar más o menos si se separa o no se separan las variables. ¿Ok? Entonces, haciendo esto, voy a correr algunos de estos, no necesariamente estos. Ustedes ven que en 2 dimensiones los benignos están concentrados acá y aquí están concentrados más o menos los malignos. Pero recuerden que esto es una proyección en 2 dimensiones de un problema que tiene 11 dimensiones. Y lo que hacen los componentes principales es reducir la dimensionalidad para yo poder capturar o tener una visión de cómo se ven mis datos, valga la redundancia. De hecho, capturo el 65% de la variabilidad de mi problema, contra 8 estoy más o menos por el 70-80% de mi dato casi de mi variabilidad está capturado acá. ¿Ok? Esto puedo verlo mejor incluso hasta 3 dimensiones. Bueno, esto lo puedo jugar un rato con distintas visualizaciones. Puedo usar ahora esto en 3 dimensiones. O sea, estos son los 3 componentes principales ahora, primero, y para darme cuenta de que la data efectivamente se separa en maligno, que serían los azules, y benigno los rojos, ¿no? En principio. Pero igual me doy cuenta de que la data no se separa completamente, ¿no? Que hay datos que están metidos dentro de esto. Por lo tanto, una de las posibilidades es usar kernel para mejorar mi dato, ¿ok? ¿Se entiende, no? Entonces, básicamente, hay otra forma de visualizarlo que se llama se llama T-SNE, que ustedes deben haberlo usado en alguna de las tareas, que yo les pedí que usaran T-SNE, que es es como una nueva metodología para hacer visualizaciones. No les expliqué mucho de qué se trata, pero también hace lo mismo. Lo voy a hacer acá. Ahí se generó la data, la voy a graficar en 3 dimensiones, pero con T-SNE, ¿no? Entonces, si uno ve, igual hay como datos más que están metidos acá, ¿no? Están dentro no los puedo clasificar 100% bien, ¿ok?
Entonces eso me permite hacer ahora, usar ahora, empezar a trabajar con costos y con gammas, ¿no? Y usando un kernel radial para ver si mejoro. ¿Se entendió, no? Entonces lo que voy a hacer es correr el mismo modelo, pero lo voy a aplicar en un radial con una gamma 0.01 y un 10. ¿Por qué utilice eso? Bueno, da lo mismo. En realidad lo que estoy tratando es de jugar con un par de gammas, o sea, un gamma y un costo inicial, pero a la larga después voy a usar un tune out para hacer la clasificación para que me busque el mejor modelo. Entonces vamos a ver si algo mejora. Una tabla de confusión. Observen que ahora tengo con mis datos tengo que 23, o sea, 93 veces lo hizo bien, me equivoqué 2 veces, ¿sí? Y ahora tengo un 1, los malignos, y solamente y 41. Quiere decir que ahora mejoró mi modelo usando kernel. Por lo tanto, este es un mejor modelo porque me equivoqué una vez. O sea, dijo que del maligno me equivoqué una vez y 41 veces lo hice bien, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿Okay? Ahora, puedo mejorar yo usando qué cosa? Haciendo un rango de costos. En particular tengo 1, 2, 3 costos. Y tengo 1, 2, 3 costos. Es decir, va a ser 9 veces, 90 veces va a generarlo. Aquí no se demora mucho, precisamente porque eran 9 veces. Y me doy cuenta de que no mejoré mucho en realidad, ¿no? O sea, ya el gamma que había elegido y el costo que había elegido eran lo suficientemente buenos, digamos, para resolver. ¿Okay? En principio, yo tendría que haber generado acá muchos más valores de costo y muchos más valores de gamma y dejarlo que corra durante un buen tiempo para que elija el mejor clasificador. ¿Okay? Y eso lo va a hacer, y evidentemente no, puede ser que encontremos un buen clasificador para que mejore esto, pero esto ya es bastante bueno. ¿Okay? Esto ya es un clasificador donde se equivocan mucho menos que lo que había antes, ¿no? ¿Se entendió, no? ¿Cómo funciona esto? Estupendo, muy bueno. Ok. Deja ver si tengo otra. Ok, ya. Bien, me quedan unos minutitos más, 10 minutos más, sorry, para ustedes. Ustedes me dicen si se va entendiendo todo, ¿se va entendiendo todo? Ok. Repito, más o menos este es como el esquema de trabajo en principio. Tengo la data, la cargo, limpio la data, la separo en training y en testing, corro el modelo usando un modelo lineal, después un modelo con costo, un modelo radial, a ver si funciona. Voy a verificar en mi tabla de confusión, a ver si mejoran mis números. No me puedo concentrar únicamente en exactitud, tengo que concentrarme en precisión, sensibilidad, etcétera. A la hora de responder una pregunta, ¿es bueno o no este clasificador? Tengo que concentrarme en todas las características que tiene un clasificador. O sea, no puedo decir por exactitud que este modelo es el mejor que existe porque no es así. Hay que mejorar las cosas. También tengo posibilidades de graficar usando componentes principales si tengo muchísimas dimensiones. Es decir, puedo tratar de hacer una proyección en 2 dimensiones para tener una idea de cómo se distribuyen mis datos. ¿Okay? Esto solo puedo hacerlo si mis datos solo tienen valores numéricos, como en este caso. Si tuviese valores mezclados de factor, etcétera, dentro de mi data, que también puedo correr el SVM sin problema, no puedo hacer componentes principales. Entonces hay que mezclar la data, los trabajos para poder analizar en general todo. Ok. Déjame ver una cosa ahora. Ok. Voy a saltar esto. Voy a ir directamente, por favor, voy a terminar con esto en los minutos que me quedan. Voy a usar ahora la regresión, voy a usar el clasificador de SVM como un modelo que me sirve para calcular regresión. Es un poco extraño porque hasta ahora habíamos dicho que hay 2 clases de instrumentos. Uno que sirve para hacer regresiones, como la regresión lineal con lazo y con Rich. Y también existe otros clasificadores que se usan cuando mi variable es de tipo categórica o factor, como es el SVM, como es el Naive Bayes o la regresión logística. Ahora, SVM tiene una ventaja adicional que también se puede usar no solo como clasificador, sino también como regresión. La única cosa que hay que hacer es que si mi variable target es una variable de tipo numérica, lo que va a hacer el mismo comando SVM es hacer una regresión. Es decir, por eso es importante que ustedes se fijen que la variable target sea
tipo factor cuando voy a usarla para clasificar. Y si la queremos usar como regresión, entonces la variable tiene que ser de tipo continua. Vamos a hacer un ejercicio con esto rápido, que se llama el ejercicio 11.3, que es usando SVM en regresiones, con los datos de COVID-19. Por favor, tratemos de entrar acá. Tienen que hacer dos cosas. Uno es copiar el ejercicio y dos, descargar los datos de aquí, donde dice aquí. ¿Ya? Por favor, descarguen los datos aquí, donde dice esto, descargar los datos, que se llaman casos totales. Son los casos totales al día de hoy. Esto lo descargué hoy digamos, no fue del ministerio, esto es de un centro europeo que mantiene la data. Entonces, directamente uno puede tomarlo acá, descargar la data, y la idea es usarlo para resolver un problema de regresión usando SVM, para que vean que es fantástico de alguna manera, digamos. Es muy útil usar una regresión ahora en vez de una regresión lineal, una regresión no lineal. ¿Ok? ¿Listo? ¿Lo copiaron? Cópienlo y descarguen la data, por favor. Voy a ir a R. El último ejercicio de hoy. Voy a... usando regresiones no lineales, ese ejercicio. Entonces voy a entrar en mi directorio de trabajo porque ahora sí voy a descargar una data. Necesito estar en la directorio de trabajo y la data se llama casos totales CSV. Coloquen su directorio de trabajo y su data en el directorio de trabajo. Y me dicen cuando estén listos, digamos. Quedan 7 minutos. Es fácil de hacerlo, no hay un problema. Y lo único que hace falta es interpretar lo que va a salir, digamos. ¿Sí? ¿Ok? No es difícil hacer. ¿Ok? Listo, entonces cargamos la data. ¿Y qué cosa es la data? La data tiene la fecha, el día, el mes, el año, los casos, tiene el número de muertes, los países y territorios, partiendo por orden alfabeto desde Afganistán, tiene la población del lugar y el continente. Esas son las datas que se ofrecen. Entonces lo que vamos a hacer es generar una data donde solamente tenga casos y número de días, desde que partió la epidemia. Entonces, para Chile, por ejemplo, ¿no? Lo primero que hay que hacer, aquí hay un problema, ustedes tienen que escribir una librería que no va a funcionar. Vamos a ver si funciona. Un segundo, tengo que... Por favor, vean si funciona esta línea donde están ustedes. Si no le funciona, ¿no? Ya, ok. Para que le funcione tienen que encargar una librería. Se llama Library. Está la librería, disculpen cómo se llama. Lubridate. Esta. Lubridate. Bien, carga esa librería. La idea es que esta librería permite ahora colocar en formato years, months y date, ¿no? Es decir, formato de fecha. ¿Ok? Es decir, si hacen esto y hacen esto, va a funcionar. ¿Ok? Echémosle una mirada. Eso también, si no lo tienen, tienen que cargarlo. ¿Ok? Y lo que voy a hacer ahora es echar una miradita a la gráfica para Chile, digamos, ¿no? Entonces, no sé si esto le va a funcionar. ¿El filter le funciona o no? Si no le funciona, tiene que escribir acá, ¿le funcionó o no? Por si acaso, chicos, por si acaso, hagan lo siguiente. Porque hay un filter que es como básico de R, pero el que estoy ocupando acá es un filtro que viene del comando deplir. Por favor, escriban deplir, puntito, puntito. Por favor, esto está mal. Aquí filter. Ok. Esta anotación implica que busque el comando filters, pero no el filter básico, sino el filter que está dentro de deplir, ¿no? Por favor, para que esto funcione correctamente, ¿no? ¿Ok? Por cierto, para que funcione todo correctamente, mejor hagamos lo siguiente, carguemos el paquete completo, deplir. ¿Ok? Perdón, es que en este caso no me acordé de todos los paquetes que había que colocarlo arriba, no lo puse. Por favor, carguen deplir para que pueda funcionar todo lo que viene después, ¿no? Si no, no deja de funcionar. ¿Ok? Entonces, haciendo esto, lo que voy a hacer es filtrar
toda la data, pero no la data completa, sino la que corresponde al país Chile nada más, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a graficar y obtengo lo siguiente gráfica. Más o menos esta es la gráfica que corresponde a las curvas de Chile. Se ve horrible. No sé por qué se demora tanto. Bueno, acá uno puede regular la cantidad de días que quiere que aparezca acá, en todo caso. ¿Eh? ¿Cómo lo regulo? Usando en vez de día a día, acá, en vez de un día, puedo hacer dame cada 5 días, ¿no? Y lo que voy a hacer cada 5 días es, y mejora un poquito la gráfica, ¿sí? Para que no sea tan horrible. Y me da el número, lo voy a poner cada 5 días, ¿no? Entonces, esta es la data. Esto que aparece aquí arriba es un error del ministerio que después lo corrigió, que eran como 30.000 casos adicionales que no lo habían tomado en cuenta. Y aquí hay un par de errores también. Lo bueno es que cuando ahora corramos la regresión, los datos que son outliers no lo va a tomar en cuenta. Por ejemplo, no va a tomar en cuenta este outliers y no va a tomar en cuenta estos outliers, y esa es la buena cosa que tiene también así que no nos vamos a preocupar por esos datos que estaba mala la data dada en general, ¿no? ¿Ok? Entonces, rápidamente, lo que vamos a hacer ahora es colocar una base de datos que tenga, por un lado, los días contados de 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo, y por otro lado, el número de casos desde el primer día de la pandemia. Eso es lo que corresponde a lo que está ahí. Como tenemos poco tiempo, lo que voy a hacer es simplemente colocar acá, ustedes pueden ver cómo funciona esto. Y lo que debo tener acá son casos, muertes y las tasas. Las tasas son medidas por cada 10.000 cada 10.000 habitantes, por cada 100.000, dividido por la población, y estas son las tasas por cada 100.000 habitantes, ¿no? En principio. No lo voy a ocupar ahora, pero lo tengo ahí, digamos. Entonces, me doy cuenta de que, bueno, voy a colocar ahora otra base de datos donde sea lo que le decía, días y contados del 1, partido del 1, y hago esto. Y si hago head de 1, me va a quedar los días. Es decir, han ocurrido 148 días desde el primer día de la pandemia en marzo, ¿sí? Y el número de casos son 1.775. Está en orden hacia abajo, digamos, está corrido, ¿no? ¿Ok? Por eso es que corrimos acá, partimos desde n hasta 1, va en menos 1, ¿no? Contando hacia arriba para ordenar los casos. ¿Ok? Lo que vamos a correr ahora, observen que es un mismo modelo SVM, ¿sí? Usando los días. Y el casos ahora, observen que la variable casos es un número, no es una etiqueta. No es una etiqueta de tipo 01 o benigno, maligno, no es nada de eso, es un caso. Entonces estamos corriendo exactamente el mismo modelo SVM, y el sistema es tan inteligente que se da cuenta de que si mi variable es una variable continua, entonces voy a usar una regresión. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a colocar la regresión, voy a guardar las predicciones en una variable que se llama predictez, y voy a graficar. Entonces observen la gráfica, la línea azul, ¿okay? La línea azul es la regresión, mientras que los otros son los casos, digamos. ¿Para qué yo quiero una regresión en particular? Porque ahora puedo predecir lo que va a pasar en los demás días, ¿no? En el día 150, 151, 161 de la pandemia, ¿no? O 160 de la pandemia, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar en los próximos días? En principio, usando una regresión de tipo no lineal con SVM. Este no va a funcionar muy bien porque tiene un poco de error, pero cuando hago tuning, el que viene después sí me va a funcionar muy bien. ¿Ok? Voy a pasar rápidamente por esto. Ya estoy pasado un minuto. Disculpen, lo hago rápido, no hay un problema. Un segundo, parece que no lo hice bien. Ya. Voy a correr el de abajo, que es el que tiene tuning, rápidamente, ¿no? Para mejorar mi modelo. Y ustedes lo pueden hacer. Y está ahora calculando, se demora un poco más porque la data es un poco más grande y porque puse varios datos adicionales donde acá es una secuencia bastante grande de valores entre 0 a 0,1 con 0.001. Wow, se demoró demasiado el cálculo. Creo que me pasé ahí con la data. Está buscando el mejor modelo y generando la mejor clasificación. Chuta, se demoró demasiado.
segundo, porque esta pelotita aquí me dice que está calculando, todavía no me da el resultado, pero me va a dar un buen modelo y me va a permitir hacer una clasificación de decirme al cabo de 160 días cuánto sería, digamos. Ahí está, me salió el resultado. ¿Ok? Decir que a los 160 días voy a tener 223 casos. Eso es lo que voy a tener en el día 160. El día 160, ¿cuál sería? Solo para terminar aquí, dame un segundito. 160 coloco acá. Y eso es lo que va a quedar. En agosto, el 11 de agosto, voy a tener 223 casos en Chile. Que sería fantástico, digamos, mucho menos casos de lo que uno quisiera, está bien, digamos. Eso sí, el modelo es si no ocurre nada extraño por el camino, digamos. Eso es, evidentemente, si el modelo no funcionaría si algo ocurre, algo como que, por ejemplo, haya un rebrote por alguna razón de que cambiaron las medidas, digamos. Entonces, si no hay problema de rebrote y seguimos con la línea, entonces lo que quiere decir que vamos a tener unos 200 casos para allá para agosto, el 11 de agosto. ¿Ok? Bien. Entonces, es una de las aplicaciones que yo puedo usarlo como regresión y clasificación. Y con eso estaríamos ok. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Estamos bien? ¿Sí? Estupendo. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima semana, donde terminamos un poquito con un ejercicio de Support Vector Machine en la próxima clase y empezamos con clustering. Y ahí se sería con el último tema. ¿Ok? Profe, Okay. yo quería saber. ¿Sí? Es que con Gabriel estoy viendo algunos papers que hacen regresión con Support Vector Machine, entonces le quería pedir si podía subir el video de la clase pasada, por favor, para revisarlo el fin de semana. Sí, por supuesto. Por Ya, supuesto. genial. No hay problema. Ok, voy a subirlo ahora. En realidad se me había olvidado que he estado con tantas cuestiones, aprovechando los días esto que no tenemos clase en el pregrado, he estado aprovechando, haciendo cosas, digamos. Entonces me complica un poco el tema y se me olvida. Pero ahora lo voy a subir los dos videos. Ya, ok. Chao, nos vemos entonces. Gracias, profe. Vale. Chao, Chao. Matías.